Está completamente loca, señor juez. Esta mujer inventa cosas que jamás pasaron. ¿Y también inventé los correos donde ella te llama mi amor antes del divorcio? Marido le llamó locura frente al juez mientras abrazaba a su amante, pero ella se vengaría. El martillo del juez golpeó la mesa con un eco que resonó por toda la sala del tribunal. Reina Solís Delgado se puso de pie lentamente, sus piernas temblando como hojas en una tormenta del desierto de Texas. Las palabras de su esposo aún resonaban en sus oídos como dagas envenenadas. Está completamente loca, señor juez. A su lado, Claudio Márquez Luján sonreía con esa mueca despreciativa que ella conocía tan bien, mientras su brazo rodeaba los hombros de Sofía Hardwell, la mujer que había destrozado su matrimonio de 12 años. Los murmullos de los presentes en la sala se convertían en un zumbido ensordecedor, y Reina sintió que el mundo se desplomaba bajo sus pies. Pero esta humillación pública sería solo el primer acto de una historia que cambiaría para siempre las vidas de todos los presentes en esa sala de justicia del Paso. Pero para entender cómo llegó Reina a ese momento de humillación absoluta, hay que regresar al principio de esa mañana de octubre del año 2003, cuando el sol apenas comenzaba a asomarse por las montañas que rodeaban la ciudad fronteriza de El Paso, Texas. Reina despertó en la cama que había compartido con Claudio durante más de una década, pero que ahora se sentía fría y vacía como un desierto en invierno. Su esposo había dormido en el cuarto de huéspedes las últimas 3 semanas, desde que ella había descubierto los mensajes de texto que intercambiaba con esa tal Sofía. Se levantó despacio, sintiendo el peso de los 36 años que llevaba cargando, pero también el peso de una traición que la había envejecido 10 años en apenas unos meses. Se dirigió al baño y se miró en el espejo. Sus ojos cafés, herencia de sus padres inmigrantes mexicanos, ya no tenían ese brillo que tanto le había gustado a Claudio cuando eran novios. Ahora parecían los ojos de una mujer derrotada, de alguien que había perdido no solo a su marido, sino también su dignidad. Reina se arregló con cuidado esa mañana. Eligió su mejor traje sastre color azul marino, el mismo que había usado cuando Claudio la presentó en la junta directiva de su empresa de transportes 5 años atrás. Se peinó su cabello negro azabache en un chongo elegante, se maquilló con esmero y se puso los aretes de perlas que su madre, doña Maribel, le había regalado el día de su boda. Quería verse digna. Quería que la gente en el tribunal viera a una mujer respetable, no a la loca que Claudio había estado describiendo a sus amigos y conocidos desde hacía meses. Bajó las escaleras de la casa que habían comprado juntos en el West Side de El Paso, una zona donde vivían muchas familias mexicoamericanas prósperas. La casa tenía vista a las montañas Franklin, y durante años había sido su refugio, su hogar. Pero ahora se sentía como una prisión de la cual estaba a punto de ser expulsada. En la cocina preparó café, pero sus manos temblaban tanto que derramó los granos por toda la encimera de granito que Claudio había insistido en instalar el año anterior. Su madre la había llamado temprano esa mañana. «Mi hija», le había dicho doña Maribel con esa voz dulce pero fuerte que había guiado a Reina toda su vida. «Recuerda que las mujeres de nuestra familia no se dejan vencer fácilmente. Tu bisabuela cruzó el río Bravo con 5 hijos y salió adelante. Tú también puedes con esto». Pero Reina no se sentía fuerte. Se sentía como un cristal a punto de hacerse pedazos. A las 8 de la mañana manejó su Honda Civic plateado hacia el centro del Paso. Las calles estaban llenas de gente yendo al trabajo, niños caminando hacia las escuelas, vendedores ambulantes instalando sus puestos. La vida seguía normal para todos, mientras que para ella, ese día marcaría el final de la vida que había conocido durante 12 años. Pasó por el puente Santa Fe, donde podía ver Juárez del otro lado del Río Grande. Ahí estaba parte del negocio de Claudio, transportando mercancías de un lado al otro de la frontera.
un negocio que ella había ayudado a construir, trabajando sin sueldo los primeros años, llevando la contabilidad en la mesa de la cocina mientras Claudio salía a conseguir clientes. Recordó cómo habían comenzado. Claudio era un hombre ambicioso de 40 años, hijo de una familia humilde de Juárez, que había logrado cruzar la frontera legalmente cuando él era adolescente. Tenía sueños grandes y una determinación férrea que a Reina le había parecido admirable. Ella, recién graduada de la carrera de Administración de Empresas en la Universidad de Texas en El Paso, había creído en él, en sus sueños, en su futuro juntos. Se habían casado en una ceremonia sencilla pero hermosa en la Catedral de San Patricio y habían construido el negocio de transportes desde cero. Los primeros años fueron duros, pero felices. Trabajaban juntos 18 horas al día, vivían en un departamento pequeño, comían frijoles con tortillas más noches de las que les gustaba recordar, pero tenían sueños y se tenían el uno al otro. Claudio la llamaba mi reina, no solo por su nombre, sino porque decía que ella era la corona de su vida. Esos recuerdos ahora se sentían como cuchillos clavándose en su corazón. Cuando llegó al Tribunal de Distrito del Condado de El Paso, el estómago se le revolvió. El edificio de ladrillo rojo se alzaba imponente bajo el sol de Texas, con sus columnas blancas y su arquitectura que intentaba imponer respeto y justicia. Reina había pasado por ahí miles de veces, pero nunca había imaginado que algún día estaría allí como parte de un proceso de divorcio. Estacionó su carro y caminó hacia la entrada principal. Sus tacones resonaban contra el concreto con un ritmo que le parecía fúnebre. Dentro del edificio, el aire acondicionado la golpeó como una bofetada fría. Se dirigió hacia la sala donde se llevaría a cabo la audiencia, el juzgado familiar número 3. En el pasillo, vio abogados caminando apresuradamente con folders bajo el brazo, familias esperando nerviosas en las bancas, empleados del juzgado moviéndose con la eficiencia fría de la burocracia. Reina había contratado a Miguel Herrera, un abogado especialista en divorcios que le había recomendado una amiga. No era el más caro de la ciudad, pero parecía competente y había prometido defenderla bien. La había preparado para lo que podría pasar: división de bienes, pensión alimenticia, el proceso normal de un divorcio, pero nada la había preparado para lo que estaba a punto de vivir. Cuando entró a la sala del juzgado, el corazón se le detuvo por completo. Ahí estaba Claudio, sentado en una de las bancas del frente, pero no estaba solo. A su lado se encontraba una mujer joven, hermosa, elegante. Sofía Hartwell lucía un vestido color beige que probablemente había costado más que el salario mensual que Reina había ganado cuando trabajaba como asistente administrativa antes del matrimonio. Sus joyas brillaban bajo las luces fluorescentes del juzgado. Aretes de diamantes, un collar de perlas, un reloj dorado que Reina reconoció inmediatamente porque ella se lo había visto a Claudio hace apenas un mes. Sofía tenía 29 años, cabello rubio, cenizo, perfectamente arreglado, y esa confianza que solo tienen las mujeres que saben que son deseadas. Era de ascendencia cubana, pero había crecido en el lado americano de la frontera, en una familia acomodada. Trabajaba como relacionista pública para una empresa de bienes raíces y había conocido a Claudio en una de esas fiestas de networking que él había comenzado a frecuentar en su afán de ascender socialmente. Lo que más dolía a Reina no era solo ver a la mujer que le había quitado a su marido, sino ver cómo Claudio la presentaba públicamente, sin ningún pudor, sin ningún respeto por los años que habían compartido. Era como si quisiera humillarla deliberadamente, como si no fuera suficiente con haberla traicionado en privado. El abogado de Claudio era Fernando Salinas, uno de los más caros y despiadados de El Paso. Un hombre corpulento con bigote canoso y trajes que gritaban dinero desde lejos. Reina sabía que Claudio se había endeudado para pagarlo, pero también sabía que su esposo era capaz de cualquier cosa para ganar.
Cuando el alguacil gritó, «¡De pie!», todos se incorporaron. Por la puerta lateral entró el juez Esteban Quiroga, un hombre de 45 años, de estatura media, cabello negro con algunas canas en las sienes y unos lentes que le daban un aire intelectual. Vestía la típica toga negra de los jueces y caminó hacia su asiento con esa solemnidad que requería su cargo. Reina lo miró y sintió que había algo familiar en él, pero no podía ubicar qué. Su rostro le recordaba a alguien, pero en ese momento de nervios y tensión no podía concentrarse lo suficiente para recordar. El juez Quiroga revisó los expedientes y comenzó la audiencia. «Buenos días. Estamos aquí para el caso de divorcio de Márquez contra Solís. Señor Salinas, puede comenzar con su exposición». El abogado de Claudio se puso de pie con esa arrogancia característica de los abogados caros. «Señor juez, mi cliente, el señor Claudio Márquez, ha soportado durante años el comportamiento errático e irracional de su esposa. Ha intentado por todos los medios salvar este matrimonio, pero lamentablemente los episodios de inestabilidad mental de la señora han hecho imposible la convivencia». Reina sintió que le faltaba el aire. ¿Inestabilidad mental? ¿Episodios erráticos? Su abogado debería haber objetado inmediatamente, pero Miguel Herrera parecía nervioso, intimidado por la reputación de Salinas. «Mi cliente», continuó el abogado, «ha documentado múltiples incidentes donde la señora Reina ha mostrado comportamientos que van desde ataques de ira inexplicables hasta paranoia extrema. Ha acusado a mi cliente de infidelidad sin ninguna base real, ha revisado obsesivamente sus pertenencias, ha hecho escenas públicas embarazosas». Cada palabra era como una bofetada para Reina. Todo lo que decían era mentira, o al menos una versión retorcida de la realidad. Sí, había revisado el teléfono de Claudio, pero fue porque había encontrado mensajes sospechosos. Sí, había tenido discusiones fuertes con él, pero fue cuando descubrió evidencia clara de su infidelidad. Pero ahora, en esa sala, sus reacciones naturales ante una traición estaban siendo presentadas como síntomas de locura. El juez Quiroga escuchaba con atención, tomando notas ocasionales. Su expresión era neutra, profesional, pero Reina notó que de vez en cuando la miraba con una intensidad extraña, como si tratara de recordar algo. Fue entonces cuando Claudio pidió permiso para hablar directamente al juez. Se puso de pie despacio, arreglándose la corbata de seda que Reina le había regalado en su último aniversario. Era un hombre atractivo, tenía que admitirlo. Alto, de complexión atlética gracias a las horas que pasaba en el gimnasio, cabello negro peinado hacia atrás con gel, y esa sonrisa que había enamorado a Reina años atrás, pero que ahora le parecía la sonrisa de una serpiente. «Señor juez», comenzó Claudio con esa voz profunda y segura que usaba para convencer a los clientes, «yo amé a mi esposa, la amé durante 12 años, construimos un negocio juntos, compramos una casa, hicimos planes, pero durante los últimos años, Reina cambió completamente». Mientras hablaba, Claudio caminó lentamente hacia donde estaba sentada Sofía. Los ojos de todos en la sala lo siguieron. Reina sintió que se le helaba la sangre. «Comenzó a tener sospechas irracionales», continuó Claudio. «Me acusaba de cosas que no había hecho. Revisaba mis cosas como una obsesiva. Gritaba sin razón. Lloraba por horas sin explicación. Yo traté de ayudarla, señor juez. Le sugerí que fuera con un psicólogo, que tomara medicamentos, que hiciéramos terapia de pareja». Reina quiso gritar. Quiso ponerse de pie y gritar que todo eso eran mentiras, que él nunca le había sugerido terapia, que él había sido quien había comenzado a llegar tarde, quien había comenzado a mentir, quien había comenzado a tratarla con desprecio. Pero su abogado le puso una mano en el brazo, indicándole que se mantuviera callada. Claudio había llegado hasta donde estaba Sofía. Se detuvo justo detrás de ella y sus palabras siguientes fueron como una puñalada directa al corazón de Reina. «Señor juez», dijo Claudio,
y en ese momento pasó su brazo por los hombros de Sofía, atrayéndola hacia él en un abrazo que no dejaba lugar a dudas sobre su relación. Mi esposa está completamente loca. El silencio que siguió fue ensordecedor. Reina sintió que el mundo se detenía, que el tiempo se congelaba, que el aire se volvía espeso como miel. Los murmullos comenzaron inmediatamente. La gente en las bancas de atrás susurraba, algunos con indignación, otros con morbo. Los periodistas locales, que cubrían casos de divorcio de personas prominentes, garabateaban notas frenéticamente. Pero lo que más dolía a Reina no eran las palabras de Claudio, sino la imagen que tenía delante. Su esposo, el hombre con quien había compartido 12 años de su vida, abrazando públicamente a su amante en una sala de justicia, mientras la llamaba loca delante de decenas de personas. Las lágrimas comenzaron a brotar sin que pudiera controlarlas. Sintió que las mejillas le ardían de la vergüenza, que el estómago se le revolvía de la humillación. Su abogado le pasó un pañuelo, pero ella temblaba tanto que apenas podía sostenerlo. Claudio no había terminado. Seguía hablando, explicando con lujo de detalle supuestos episodios de comportamiento irracional de su esposa. Contó sobre la vez que ella había revisado su oficina en busca de evidencia de infidelidad, pero lo presentó como un ataque de paranoia. Describió las discusiones que habían tenido cuando ella confrontó las mentiras sobre sus horarios de trabajo, pero las pintó como explosiones irracionales de una mujer desequilibrada. Cada palabra era como sal en una herida abierta. Reina se daba cuenta de que Claudio había planeado meticulosamente esta humillación. No era suficiente con divorciarse de ella. Quería destruir su reputación. Quería que la gente la viera como una mujer loca, inestable, indigna de respeto o compasión. Sofía, mientras tanto, parecía cómoda en los brazos de Claudio. Incluso sonreía ligeramente, como si disfrutara del espectáculo. Llevaba un anillo en el dedo anular que Reina no había visto antes. Un solitario de diamante que probablemente había sido comprado con el dinero del negocio que ella había ayudado a construir. El juez Quiroga finalmente levantó la mano pidiendo silencio. Su expresión había cambiado ligeramente. Ya no parecía completamente neutral. Había algo en sus ojos, una chispa que Reina no podía interpretar. «Señor Márquez», dijo el juez con voz firme, «agradezco su testimonio. Sin embargo, debo recordarle que esta es una sala de justicia, no un teatro. Le pido que regrese a su asiento y mantenga el decoro apropiado». Claudio sonrió, claramente satisfecho con el efecto que había causado. Besó la frente de Sofía de manera ostentosa antes de regresar a su lugar, provocando otro murmullo de indignación entre los presentes. El abogado de Reina finalmente se puso de pie. Miguel Herrera era un hombre de 50 años, competente pero sin la agresividad necesaria para enfrentar a un depredador como Salinas. Tartamudeó al principio, claramente intimidado por el ambiente hostil que había creado la defensa de Claudio. «Señor juez», comenzó Herrera, «las acusaciones de la parte contraria son completamente infundadas. Mi clienta, la señora Reina Solís, ha sido una esposa ejemplar durante 12 años. Ha apoyado incondicionalmente el negocio de su esposo, ha mantenido un hogar estable y ha mostrado una paciencia extraordinaria ante las infidelidades evidentes del señor Márquez». Pero sus palabras sonaban débiles comparadas con la actuación teatral que había montado Claudio. Reina se dio cuenta de que estaba perdiendo la batalla antes de que hubiera comenzado realmente. Herrera presentó algunas evidencias, fotografías de las facturas del hotel donde Claudio se había hospedado con Sofía, recibos de joyería que claramente no habían sido regalos para su esposa, registros telefónicos que mostraban llamadas constantes entre Claudio y Sofía durante horarios de trabajo. Pero todo parecía insignificante comparado con la narrativa de mujer loca que había construido la defensa contraria.
Cuando le tocó el turno de hablar a Reina, apenas podía sostenerse en pie. Se acercó al estrado con las piernas temblando, sintiendo las miradas de todos los presentes clavándose en ella como dagas. Intentó explicar su versión de los hechos, hablar sobre la traición, sobre cómo había descubierto la infidelidad, sobre cómo Claudio había comenzado a tratarla con desprecio mucho antes de que ella se volviera paranoica. Pero cada vez que intentaba hablar, su voz se quebraba. Las lágrimas no dejaban de fluir, y sabía que cada lágrima confirmaba la imagen de mujer inestable que Claudio había plantado en la mente de todos los presentes. Yo no estoy loca, susurró finalmente, mirando directamente al juez Quiroga. Solo soy una mujer que descubrió que su marido la había traicionado con otra mujer. El juez la miró fijamente durante varios segundos. En esos ojos había algo que Reina no podía descifrar: compasión, reconocimiento, familiaridad. Pero antes de que pudiera analizarlo más, él había apartado la mirada y estaba revisando sus notas. La audiencia concluyó con el juez anunciando que revisaría todas las evidencias y emitiría su decisión en los próximos días. Pero Reina sabía que ya había perdido. La humillación había sido completa, total, devastadora. Mientras salía de la sala, escuchó los murmullos a sus espaldas. Pobrecita, sí se ve medio mal de la cabeza. ¿Viste cómo lloraba? Definitivamente hay algo que no está bien con ella. El marido tiene razón. ¿Quién va a querer vivir con una mujer así? Afuera del juzgado, Claudio y Sofía la esperaban. No para consolarse o pedir disculpas, sino para dar el golpe final. «Espero que ahora entiendas la realidad, Reina», le dijo Claudio con esa sonrisa cruel que había perfeccionado durante los últimos meses. «Nadie va a creer las historias de una mujer loca. Sofía y yo vamos a ser muy felices juntos, y tú vas a tener que aprender a vivir sola». Sofía se rió, un sonido cristalino que sonaba hermoso, pero que escondía una crueldad profunda. «Ay, Claudio, no seas tan duro con ella. Pobrecita, no es culpa suya estar así». Esas palabras, dichas con esa falsa compasión, fueron la gota que derramó el vaso. Reina sintió que algo se quebraba dentro de ella, pero no era su espíritu. Era la parte de ella que todavía tenía esperanza en la decencia humana, la parte que creía que las personas tenían límites en su crueldad. Los vio alejarse tomados de la mano, riéndose, presumiendo su amor delante de todo el mundo, sin importarles el daño que habían causado. Reina se quedó parada en los escalones del juzgado bajo el sol implacable de Texas, sintiendo que toda su vida se había derrumbado en el espacio de una hora. Pero lo que Claudio y Sofía no sabían era que esa humillación pública sería el catalizador que despertaría en Reina una fuerza que ni ella misma sabía que tenía. La mujer que habían llamado loca estaba a punto de demostrarles que la verdadera locura era subestimar el poder de una mujer despreciada que no tenía nada más que perder. Queremos saber desde dónde nos estás viendo, querido espectador. ¿Estás en México, en Estados Unidos o en algún otro lugar del mundo? Nos encanta leer sus comentarios y saber que nuestras historias llegan a corazones de todas partes. Déjanos tu comentario contándonos desde dónde nos acompañas en esta historia de Reina. Y no olvides darle like si quieres saber cómo se vengará de la humillación que acabas de presenciar. Reina manejó de regreso a su casa en el West Side como si estuviera en trance. Sus manos temblaban sobre el volante del Honda Civic y más de una vez tuvo que orillarse porque las lágrimas no le permitían ver claramente la carretera. El sol de la tarde se reflejaba despiadadamente en el parabrisas, recordándole que el mundo seguía girando a pesar de que su universo personal acababa de colapsar por completo. Cuando llegó a la entrada de su casa, se quedó sentada en el carro durante varios minutos, mirando la fachada de ladrillo color terracota que tanto había amado.
Las bugambilias que había plantado con sus propias manos 3 años atrás florecían exuberantes de color magenta, contrastando cruelmente con la oscuridad que sentía por dentro. Esta casa había sido su refugio, su santuario, el lugar donde había soñado envejecer junto a Claudio. Ahora se sentía como una tumba de recuerdos muertos. Logró salir del carro con dificultad. Sus piernas parecían de gelatina y tuvo que sostenerse del marco de la puerta para no caerse. El traje sastre azul marino que había elegido con tanto cuidado esa mañana ahora estaba arrugado y manchado de lágrimas. Se quitó los zapatos de tacón en la entrada y caminó descalza sobre el piso de mosaico talavera que habían importado de Puebla durante su luna de miel. La casa estaba silenciosa como un mausoleo. Claudio había vaciado ya muchas de sus pertenencias durante las últimas semanas, dejando espacios vacíos que parecían heridas abiertas en las paredes. El retrato de su boda que antes colgaba en la sala principal había desaparecido, dejando solo una mancha más clara en la pintura donde había estado durante años. Reina caminó hacia la cocina, el corazón de su hogar, donde había preparado miles de comidas para Claudio, donde habían desayunado juntos cada mañana durante 12 años, donde habían planeado sus sueños mientras tomaban café. Se recargó contra la barra de granito que tanto había costado instalar, y fue entonces cuando el peso completo de la humillación la golpeó como una avalancha. Se desplomó en el piso de cerámica fría, abrazándose las rodillas como una niña asustada. Los sollozos salían de lo más profundo de su ser, como rugidos de dolor que no podía controlar. No era solo el divorcio lo que la destruía, era la forma en que había sido destruida públicamente, convertida en un espectáculo de burla, reducida a la caricatura de una mujer histérica. Fue ahí, tirada en el piso de su cocina, donde doña Maribel Delgado de Solís la encontró una hora después. La mujer de 65 años tenía su propia llave de la casa, un privilegio que Reina nunca había revocado porque sabía que su madre era su ancla en este mundo. Doña Maribel era una mujer pequeña de estatura pero gigante de espíritu, con el cabello completamente blanco recogido en un chongo elegante y unos ojos cafés que habían visto tanto dolor en la vida que ya nada la sorprendía. «Ay, mija», susurró doña Maribel al ver a su hija hecha un ovillo en el piso. ¿Tan mal fue? Reina levantó la cabeza, sus ojos hinchados e inyectados de sangre. «Mamá», me llamó loca delante de todo el mundo. La abrazó a ella, a esa mujer, delante del juez, delante de toda la gente. Me humilló como si yo fuera basura. Doña Maribel se arrodilló en el piso junto a su hija, sus rodillas crujiendo por la artritis que la molestaba desde hacía años. Tomó el rostro de Reina entre sus manos callosas, manos que habían trabajado limpiando casas ajenas para pagar la educación universitaria de su hija, manos que habían consolado dolores mucho más profundos que este. «Escúchame bien, Reina Solís Delgado», le dijo con voz firme pero amorosa. «Tu bisabuela Esperanza cruzó el río Bravo embarazada de 8 meses, cargando a 3 hijos pequeños y con solo $20 en el bolsillo. Los gringos la escupían, la llamaban wetback, la trataban peor que a un animal, pero ella no se quebró. Se plantó en esta tierra como un mezquite y echó raíces tan profundas que nadie pudo arrancarla». Reina siguió llorando, pero comenzó a escuchar las palabras de su madre con atención. «Tu abuela Soledad trabajó en las maquiladoras de Juárez 14 horas al día para mandar a tus tíos a la escuela. Los capataces la acosaban, la tocaban, la humillaban todos los días, pero ella regresaba cada mañana con la cabeza en alto, porque sabía que sus hijos tendrían una vida mejor. Y cuando tu abuelo se fue con otra mujer más joven, ella no se derrumbó. Levantó sola a 5 hijos y se convirtió en la mujer más respetada del barrio». Doña Maribel ayudó a Reina a sentarse en una de las sillas de la cocina y le preparó un té de manzanilla endulzado con miel, el mismo remedio que había usado para consolar todos los dolores de la infancia de su hija.
Las mujeres de nuestra familia no se quiebran, mi hija, se templan como el acero en el fuego, y tú tienes esa misma sangre corriendo por las venas. Ese hombre puede llamarte loca, puede humillarte delante de quien quiera, pero no puede quitarte lo que realmente eres, una mujer fuerte, inteligente, que se levanta cada vez que la vida la tumba. Reina tomó el té con manos temblorosas. Las palabras de su madre comenzaban a penetrar la niebla de dolor que la envolvía. Recordó las historias familiares que había escuchado desde niña, las luchas de las mujeres que vinieron antes que ella. Pero en ese momento se sentía muy lejos de esa fortaleza ancestral. Pero mamá, ¿viste cómo me miraba toda la gente? Todos pensaron que estoy loca de verdad. ¿Y si tiene razón? ¿Y si realmente hay algo mal conmigo? Doña Maribel golpeó la mesa con la palma de la mano. Un sonido seco que hizo saltar a Reina. No me salgas con esas tonterías. Tú descubriste que tu marido te engañaba y actuaste como cualquier mujer con dignidad actuaría. ¿Eso te hace loca? ¿O loco es él por tirar a la basura 12 años de matrimonio por una escuincla que lo único que quiere es su dinero? Esa noche, después de que doña Maribel se fuera prometiendo regresar al día siguiente, Reina se quedó sola en la casa que pronto ya no sería suya. Se dio un baño largo, dejando que el agua caliente lavara las humillaciones del día, aunque sabía que las heridas emocionales tardarían mucho más en sanar. Se puso una pijama cómoda y se sentó en la cama con una taza de chocolate caliente, pero no podía dormir. Su mente seguía reproduciendo las escenas del juzgado una y otra vez, especialmente la mirada del juez Esteban Quiroga. Había algo en esos ojos que no podía sacarse de la cabeza. No había sido solo profesional cortesía. Había habido algo más, una chispa de reconocimiento, como si él la conociera de algún lugar. Movida por una curiosidad inexplicable, Reina se levantó y fue al closet del cuarto de huéspedes, donde guardaba cajas con recuerdos de su juventud. Sacó sus álbumes universitarios, esos libros gruesos, llenos de fotografías que había mirado cientos de veces, pero que no había abierto en años. Se sentó en el piso de la sala y comenzó a hojear las páginas. Ahí estaban los recuerdos de la Universidad de Texas en El Paso, las fiestas de la Fraternidad Latina, los festivales del 5 de mayo, las noches de estudio en la biblioteca, las graduaciones de semestre. Se vio a sí misma joven, sonriente, llena de esperanza, rodeada de amigos que habían prometido ser eternos, pero que se habían dispersado por el mundo después de la graduación. Y entonces, en una fotografía de la clase de Administración de Empresas del año 1989, lo vio. En la tercera fila, usando unos lentes de marco grueso y una sonrisa tímida, estaba Esteban Quiroga. Pero no era solo eso. A medida que siguió revisando las páginas, encontró más fotografías donde él aparecía. En grupos de estudio, en las cafeterías del campus, siempre en la periferia de los grupos sociales, siempre observando desde lejos. Reina recordó entonces con claridad cristalina. Esteban había sido uno de los estudiantes más brillantes de su generación, pero también uno de los más tímidos. Venía de una familia puertorriqueña trabajadora que se había mudado a El Paso cuando él era adolescente. Era el tipo de muchacho que sacaba las mejores calificaciones, pero que nunca hablaba a menos que le preguntaran directamente. Pero recordó algo más. La forma en que Esteban la miraba durante las clases. No era acoso ni nada inapropiado. Era admiración silenciosa, el tipo de mirada que un joven tímido le da a la chica que considera inalcanzable. Reina había sido popular en la universidad, presidenta del Club de Estudiantes Latinos, miembro del equipo de debate, la chica que todos querían como compañera de estudio, porque era inteligente, pero también divertida. Esteban nunca se había acercado a ella más allá de las interacciones académicas necesarias.
En una ocasión, cuando trabajaron juntos en un proyecto de contabilidad, él había sido brillante pero nervioso, tartamudeando cada vez que ella le dirigía la palabra. Había sido evidente que tenía una especie de enamoramiento juvenil, pero Reina estaba saliendo con el capitán del equipo de fútbol americano en ese entonces y no había prestado mucha atención. Ahora, 26 años después, ese muchacho tímido se había convertido en un juez respetado y tenía en sus manos el poder de decidir el futuro de Reina. La ironía no se le escapaba. El destino había puesto su vida en manos de alguien que una vez la había admirado desde lejos. Se quedó despierta hasta muy tarde esa noche, mirando las fotografías universitarias y recordando detalles que había olvidado. Esteban había sido bondadoso, íntegro, el tipo de persona que siempre ayudaba a sus compañeros sin esperar nada a cambio. Si había alguna justicia en el mundo, tal vez esa bondad seguía viva en el hombre en que se había convertido. A la mañana siguiente, Reina se despertó con los ojos hinchados, pero con algo parecido a la esperanza comenzando a crecer en su pecho. No sabía exactamente qué significaba haber redescubierto la conexión con Esteban, pero sentía que tal vez no todo estaba perdido. Esa sensación de esperanza duró exactamente hasta las 10 de la mañana, cuando escuchó un carro estacionándose en su entrada. Se asomó por la ventana y su estómago se revolvió. Era Claudio, pero no venía solo. Sofía estaba con él, y ambos se veían radiantes, como si fueran a una fiesta en lugar de a recoger las pertenencias de un matrimonio destruido. Reina se vistió rápidamente con jeans y una blusa sencilla. No quería que la vieran en pijama. Ya había sido humillada suficiente el día anterior. Cuando Claudio tocó la puerta, ella respiró profundo antes de abrir. «Buenos días, Reina», dijo Claudio con una sonrisa falsa. «Vengo por mis cosas. Espero que no haya problema». Sofía estaba parada detrás de él, luciendo un vestido de diseñador color coral que probablemente costaba más que el sueldo mensual de una trabajadora promedio. Llevaba lentes de sol carísimos y un bolso de marca que Reina reconoció de las revistas de moda que solía hojear en los salones de belleza. «Adelante», dijo Reina, haciéndose a un lado. «Tus cosas están en el garage». Pero Claudio no se dirigió inmediatamente al garage. En lugar de eso, entró a la sala y comenzó a caminar por la casa como si fuera un inspector evaluando una propiedad. Sofía lo siguió tocando objetos, evaluando muebles, haciendo comentarios en voz baja que claramente pretendían que Reina escuchara. «Ay, amor, ¿estos sillones van a caber en tu nuevo departamento?», preguntó Sofía con voz melosa. «Porque la verdad es que se ven un poquito viejos, ¿no crees?». Claudio se rió. «Tienes razón, mi amor. Mejor compramos todo nuevo. Total, estos muebles tienen mucha historia, y no toda buena». Reina sintió que las mejillas le ardían. Esos muebles los habían elegido juntos durante su segundo año de matrimonio, cuando finalmente habían tenido suficiente dinero para comprar algo mejor que los muebles usados con los que habían comenzado. Cada pieza tenía una historia, un recuerdo, un significado. «¿Puedes apurarte, por favor?», dijo Reina, tratando de mantener la voz controlada. «Tengo cosas que hacer». Claudio la miró con esa expresión de desprecio que había perfeccionado durante los últimos meses. «Ay, Reina, no te pongas histérica otra vez. Solo estamos echando un vistazo a lo que será nuestro cuando el juez tome su decisión». «¿Su decisión?», preguntó Reina confundida. Sofía se quitó los lentes de sol, revelando unos ojos verdes que brillaban con malicia. «Ay, corazón, ¿no te dijo tu abogadito? Claudio me explicó que cuando una esposa está mentalmente inestable, el esposo tiene derecho a quedarse con todo para proteger los bienes familiares». Reina sintió que se le helaba la sangre. «Eso no es cierto. Mi abogado nunca me dijo eso». Claudio se acercó a ella con esa sonrisa depredadora que ahora conocía tan bien. «Pues tal vez tu abogado no quiso asustarte, pero la realidad es que después del espectáculo que diste ayer en el juzgado, nadie va a creer que eres competente para manejar bienes importantes».
Yo ayudé a construir ese negocio, gritó Reina, perdiendo finalmente el control. Trabajé sin sueldo los primeros 3 años. Llevé la contabilidad cuando tú no tenías dinero ni para pagar un contador. Shh, shh, dijo Sofía con una voz condescendiente, como si estuviera hablando con una niña en berrinche. No te alteres, corazón. Es malo para tu condición. Esas palabras fueron como una bofetada. Reina se dio cuenta de que tenían todo planeado. No solo querían quedarse con su dinero, querían asegurarse de que ella saliera del matrimonio sin nada, completamente destruida, reducida a la imagen de mujer loca que habían construido. Claudio se dirigió finalmente al garage, donde había guardado cajas con su ropa, algunos libros y objetos personales. Pero mientras cargaba las cajas al carro, siguió haciendo comentarios diseñados para lastimar. La verdad, Sofía, me da pena, Reina, dijo en voz alta, asegurándose de que ella escuchara desde la puerta. 12 años juntos, y al final se convirtió en esto, una mujer amargada, obsesiva, que no puede aceptar que su matrimonio se acabó. Por eso es tan importante que un hombre sepa cuándo una mujer ya no le conviene, respondió Sofía, también elevando la voz intencionalmente. Tú fuiste muy paciente, amor, pero ya era hora de buscar la felicidad que mereces. Cuando terminaron de cargar las cajas, Claudio regresó a la casa para hacer una última inspección. Se paró en la sala, mirando alrededor con aires de dueño, y entonces dijo las palabras que cambiarían todo para Reina. Disfruta la casa mientras puedas, Reina, porque después del divorcio, cuando el juez vea todas las pruebas de tu inestabilidad mental, yo me voy a quedar con todo. La casa, el negocio, las cuentas bancarias, todo. Hizo una pausa dramática, saboreando el momento. Nadie le cree a una mujer desequilibrada. Sofía se colgó del brazo de Claudio, sonriendo como si acabara de ganar la lotería. Y nosotros vamos a ser tan felices aquí, ¿verdad, amor? Yo ya tengo ideas para redecorar. Tal vez podemos tirar esa pared de la cocina y hacer algo más moderno. Era demasiado. Era como si estuvieran planeando su funeral mientras ella todavía estaba viva. Reina sintió que algo se rompía dentro de ella, pero no era su resistencia. Era la última cadena que la ataba a la mujer sumisa que había sido durante 12 años. «Váyanse», dijo con voz baja pero firme. «Váyanse ahora mismo». Claudio se rió. «¿O qué? ¿Vas a hacer otra escena? ¿Vas a gritar como loca otra vez? Perfecto, eso solo va a darme más evidencia para el juez». Pero algo había cambiado en los ojos de Reina. Ya no había lágrimas, ya no había suplicación. Había algo frío, calculador, peligroso. «Dije que se vayan», repitió, y esta vez su voz tenía un filo de acero que hizo que tanto Claudio como Sofía se sintieran incómodos por primera vez. Se fueron, pero no sin antes hacer más comentarios crueles, diseñados para quebrar lo que quedaba del espíritu de Reina. La llamaron la loca de la casa, y bromearon sobre cómo iban a tener que fumigar la casa para quitarle el olor a locura cuando se mudaran. Cuando finalmente se fueron, Reina se quedó parada en su sala, mirando por la ventana cómo se alejaba el carro. Pero por primera vez en semanas, no estaba llorando, estaba pensando. Se sirvió una taza de café y se sentó en la mesa de la cocina con una libreta de papel. En la parte superior de la hoja escribió «Lo que sé sobre Claudio Márquez Luján» y comenzó a hacer una lista. Conocía sus rutinas, sus contactos de negocios, sus cuentas bancarias, sus secretos, sus mentiras, sus debilidades. Había estado casada con él durante 12 años. Sabía cosas que él había olvidado que ella sabía. Recordó conversaciones telefónicas extrañas, reuniones misteriosas, documentos que él había escondido, pero que ella había visto cuando limpiaba su oficina. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, Reina Solís Delgado sintió algo parecido al poder corriendo por sus venas. Claudio había cometido un error fatal. Había subestimado a la mujer que mejor lo conocía en el mundo.
La mujer que había llamado loca estaba a punto de demostrarle que la verdadera locura era declarar la guerra a alguien que tenía todas las armas para destruirlo. Durante las siguientes 2 semanas, Reina se convirtió en una mujer completamente diferente. La esposa sumisa y confiada había desaparecido, reemplazada por una investigadora meticulosa que sabía que su futuro dependía de lo que pudiera descubrir. Cada mañana se levantaba antes del amanecer, preparaba café fuerte y se sentaba en la mesa de la cocina con pilas de documentos que había comenzado a organizar sistemáticamente. Claudio había sido descuidado durante los últimos años de su matrimonio. Confiado en que Reina nunca revisaría sus papeles, había dejado documentos importantes en el estudio de la casa, facturas en el carro, contratos en el garage. Ahora, cada uno de esos documentos se había convertido en una pieza del rompecabezas que Reina estaba armando con paciencia de cirujano. Las primeras anomalías que encontró fueron en las facturas de combustible. Márquez Transportes reportaba gastos de gasolina por cantidades que no correspondían con las rutas oficiales que manejaban. Había recibos de gasolineras en ciudades donde supuestamente no tenían clientes. Laredo, McAllen, Brownsville. ¿Qué hacían los camiones de Claudio en esas ciudades fronterizas si todos sus contratos oficiales eran locales en El Paso? Luego encontró los contratos fantasma. Documentos firmados con empresas que, cuando Reina las investigó por internet, no tenían direcciones físicas reales o números telefónicos que funcionaran. Distribuidora Frontera Norte S.A.D.C.B. resultó ser una oficina postal. Logística del Río Grande LLC no existía en ningún registro empresarial que Reina pudiera encontrar en línea. Pero lo más sospechoso eran los pagos en efectivo. Reina había manejado las finanzas familiares durante años y sabía que Claudio rara vez manejaba efectivo. Todo se pagaba con cheques o transferencias bancarias para tener registro contable. Sin embargo, encontró recibos manuscritos por servicios especiales de transporte, pagados completamente en efectivo, algunos por cantidades de hasta $15,000. Su madre había resultado ser una aliada invaluable en esta investigación. Doña Maribel conocía a medio El Paso después de 40 años viviendo en la ciudad y tenía una red de comadres, vecinas y conocidas que sabían todo lo que pasaba en la comunidad. Cuando Reina le contó lo que estaba haciendo, la anciana no solo la apoyó, sino que se convirtió en su detective particular. «Mira, mija», le dijo doña Maribel una tarde mientras tomaban café en la cocina rodeadas de documentos. La comadre Esperanza me contó que su hijo trabajó para Claudio hace 2 años y lo corrió sin pagarle sus últimas 2 semanas. Y Rosa, la de la esquina, dice que su cuñado también trabajó ahí y que lo amenazaron cuando empezó a hacer preguntas sobre unos camiones que llegaban muy tarde en la noche. Fue así como Reina comenzó a contactar discretamente a ex empleados de Márquez Transportes. Lo que descubrió la dejó helada. Javier Morales, un mecánico que había trabajado 2 años para Claudio, le contó que había camiones que llegaban al patio después de medianoche con placas diferentes a las que tenían cuando salían. El patrón nos decía que no hiciéramos preguntas, que solo revisáramos los motores y nos fuéramos a casa. Carmen Vázquez, una secretaria que había durado apenas 6 meses en la empresa, recordaba facturas que no cuadraban y llamadas telefónicas en las que Claudio hablaba en clave con gente que nunca daba nombres reales. Siempre decía cosas como, el paquete llegó bien o la mercancía está lista para el viernes. Pero cuando yo preguntaba qué mercancía, me decía que no era asunto mío. El testimonio más escalofriante vino de Roberto Delgado, un chofer veterano que había trabajado para Claudio durante 3 años. Roberto era primo lejano de Reina, lo que facilitó que accediera a hablar con ella una tarde en un café alejado del centro de la ciudad. «Reina, tu marido está metido en cosas muy feas», le dijo Roberto, mirando nervioso hacia todos lados. «Yo manejé camiones para él
que oficialmente transportaban autopartes, pero cuando parábamos en ciertos puntos de la frontera, llegaban tipos que no parecían mecánicos precisamente, y el peso de los camiones nunca cuadraba con lo que decían los manifiestos. Roberto le explicó que había rutas no oficiales que solo ciertos choferes conocían, rutas que pasaban por ranchos privados cerca de la frontera donde no había vigilancia del gobierno. Una vez vi que descargaron cajas que definitivamente no eran autopartes, eran más pequeñas, más pesadas, y los tipos que las recibían llevaban armas. Cuando Roberto había comenzado a hacer preguntas, Claudio lo había despedido inmediatamente y lo había amenazado con problemas serios si hablaba con alguien sobre lo que había visto. Por eso me salí de El Paso, prima. Me fui a vivir con mi hermana a San Antonio. Ese tipo de gente no perdona. Mientras Reina recopilaba toda esta información, también había comenzado una vigilancia discreta del juzgado federal. Sabía que Esteban Quiroga tomaba café en la cafetería del edificio todos los días a las 3 de la tarde. Había investigado sus rutinas con la misma meticulosidad que usaba para todo lo demás. El encuentro se dio de manera aparentemente casual un miércoles por la tarde. Reina estaba sentada en una mesa de la cafetería, fingiendo leer un periódico, cuando Esteban entró con su toga de juez todavía puesta. Era más alto de lo que recordaba, con el cabello negro, ahora salpicado de canas, que le daban un aire distinguido. Los años le habían sentado bien. Ya no era el muchacho tímido de la universidad, sino un hombre seguro de sí mismo, que comandaba respeto donde quiera que entraba. Cuando Esteban la vio, se detuvo en seco. Sus ojos se iluminaron con una mezcla de sorpresa y algo que podría haber sido alegría. Se acercó a su mesa con pasos vacilantes, como si no pudiera creer lo que veía. «¿Reina? ¿Reina Solís?», preguntó, usando su apellido de soltera. Ella levantó la vista del periódico fingiendo sorpresa. «Esteban, Dios mío, no te había reconocido el otro día en el juzgado. Te ves tan diferente». Él se sonrojó ligeramente, un vestigio del muchacho tímido que había sido. «¿Puedo sentarme? Solo si no te molesta, no quiero interrumpir». «Por favor», dijo Reina, señalando la silla frente a ella. «Me da mucho gusto verte». Se sentaron y durante los primeros minutos intercambiaron las cortesías típicas de dos excompañeros que se reencuentran después de décadas. Esteban le contó sobre su carrera en Derecho, cómo había trabajado como fiscal antes de convertirse en juez, su especialización en casos de crimen organizado y corrupción. Reina le habló de su matrimonio, pero omitió cuidadosamente los detalles más dolorosos. Fue cuando Esteban ordenó su segundo café que la conversación tomó un giro más personal. «¿Sabes, Reina?», dijo, removiendo el azúcar con movimientos nerviosos. «Siempre me acordé de ti durante todos estos años. Eras la estudiante más brillante de nuestra generación y también la más hermosa». Reina sintió que las mejillas se le coloreaban. «Esteban, por favor, no, déjame decirte esto. En la universidad tú lo sabías, ¿verdad? Que me gustabas, mucho, pero nunca tuve el valor de decírtelo porque sabía que salías con Mark, el del equipo de fútbol». La conversación se había vuelto inesperadamente íntima. Reina se dio cuenta de que Esteban seguía sintiendo algo por ella, y aunque eso la conmovía, también se dio cuenta de que podía ser útil para sus propósitos. «Yo también me acuerdo de ti», le dijo suavemente. «Eras tan inteligente, tan serio con tus estudios. Siempre pensé que llegarías lejos». Esteban sonrió, pero luego su expresión se volvió seria. «Reina, sé que no debería hablar de esto, pero tu caso es complicado. Tu esposo tiene un abogado muy agresivo y las acusaciones que está haciendo». «¿Crees que estoy loca?», le preguntó Reina directamente, mirándolo a los ojos. «Por supuesto que no», respondió inmediatamente. «La Reina que yo conocí era una de las personas más equilibradas y sensatas que he conocido en mi vida. Pero Esteban el juez tiene que basarse en evidencias, no en recuerdos de la universidad».
Reina respiró profundo antes de dar el siguiente paso. Esteban, ¿puedo contarte algo? Como amigo, no como juez. Él dudó por un momento, claramente luchando entre su ética profesional y su afecto personal por ella. Puedes contarme lo que quieras, pero entiende que cualquier cosa que afecte el caso tendría que ser presentada oficialmente por tu abogado. Entiendo. Reina bajó la voz. Creo que mi esposo está involucrado en actividades ilegales. No tengo pruebas suficientes todavía, pero hay cosas raras en su negocio. Rutas que no cuadran, pagos en efectivo, empleados despedidos que tienen miedo de hablar. Los ojos de Esteban se agudizaron inmediatamente. ¿Qué tipo de actividades ilegales? No estoy segura. Tal vez contrabando, tal vez lavado de dinero. Pero hay algo que no está bien, y creo que por eso está tan desesperado por pintarme como loca. Si pierdo el divorcio, no podré testificar en su contra como esposa. Esteban se quedó callado por un largo momento, claramente procesando lo que acababa de escuchar. Finalmente habló, pero con mucho cuidado. Reina, lo que me estás diciendo es muy serio. Si tienes sospechas sobre actividades criminales, deberías reportarlas a las autoridades apropiadas. Pero ¿quién me va a creer? Él ya me pintó como una mujer inestable. Si voy con la policía ahora, van a pensar que es venganza de una esposa despechada. Esteban se inclinó hacia adelante, bajando también la voz. Para ser completamente transparente contigo, y esto no sale de esta mesa, hemos recibido reportes anónimos sobre Márquez Transportes en los últimos meses. Nada concreto, pero suficiente para que esté en el radar de ciertas agencias. El corazón de Reina se aceleró. ¿Qué tipo de reportes? No puedo darte detalles, pero digamos que no eres la primera persona en notar irregularidades en su operación. Se quedaron en silencio por un momento, los dos conscientes de que estaban caminando en territorio peligroso. Finalmente, Esteban habló de nuevo. Reina, voy a decirte algo como amigo, no como juez. Si tienes información sobre actividades criminales, documéntala bien. Guarda copias de todo en lugares seguros y ten mucho cuidado. La gente involucrada en este tipo de negocios no se detiene ante nada para proteger sus operaciones. Cuando se despidieron esa tarde, Reina sintió que había plantado la semilla que necesitaba. Esteban ahora sabía que había más en esta historia que un simple divorcio rencoroso, y ella había confirmado que sus sospechas tenían fundamento. Mientras tanto, Claudio y Sofía vivían su romance como si fueran estrellas de telenovela. Habían comenzado a aparecer juntos en eventos sociales de El Paso, presumiendo su relación ante toda la alta sociedad fronteriza. Sofía había convencido a Claudio de que necesitaban hacer oficial su amor, y lo había arrastrado a una serie de fiestas, galas benéficas y cenas exclusivas donde podían ser vistos juntos. Lo que no sabían era que Reina los estaba documentando meticulosamente. Había contratado a un investigador privado, un expolicial llamado Armando Rivas, que le había recomendado su abogado. Armando era discreto, profesional, y tenía conexiones en toda la ciudad que le permitían seguir a Claudio y Sofía sin ser detectado. Las fotografías que Armando le traía cada semana eran reveladores. Claudio y Sofía cenando en Café Central, el restaurante más caro de El Paso, donde una cena para dos costaba más que el salario semanal de un trabajador promedio. Sofía usando joyas nuevas en cada evento, joyas que Armando había rastreado hasta joyerías exclusivas donde las facturas siempre se pagaban en efectivo. El más revelador de todos fue el registro de un fin de semana que pasaron en Las Vegas. Armando había conseguido copias de sus gastos del hotel, habitación presidencial por 3 noches, cenas en restaurantes de 5 estrellas, apuestas en el casino por cantidades exorbitantes. El total del fin de semana había sido de más de $20,000, todo pagado con dinero en efectivo. Pero Reina sabía que según los registros oficiales de Márquez Transportes, Claudio no tenía ingresos que justificaran ese tipo de gastos.
Su sueldo oficial como dueño de la empresa era de $4,000 mensuales, respetable, pero no suficiente para el estilo de vida que estaba llevando con Sofía. También había estado monitoreando las redes sociales de Sofía, quien parecía incapaz de hacer algo sin fotografiarlo y subirlo a Instagram. Las fotos mostraban una progresión constante de lujos, bolsos de diseñador, zapatos caros, viajes a ciudades costosas, siempre acompañada de Claudio, quien aparecía en las fotos como un hombre exitoso y generoso. Lo que más le dolía a Reina no era el dinero que estaban gastando, sino el hecho de que Claudio nunca había sido así de generoso con ella. Durante los 12 años de matrimonio habían vivido cómodamente pero sin lujos. Claudio siempre había dicho que necesitaban ahorrar para el futuro, que no era prudente gastar dinero en frivolidades. Ahora estaba gastando en 3 meses lo que antes gastaban en un año entero. Una noche, mientras revisaba las últimas fotografías que le había traído Armando, Reina encontró algo que la hizo sonreír por primera vez en semanas. Era una foto de Claudio y Sofía en la gran inauguración de un centro comercial exclusivo, pero en el fondo de la imagen se alcanzaba a ver algo interesante. Claudio entregando un sobre grande a un hombre que Reina reconoció inmediatamente. Era Gustavo Herrera, un conocido prestamista del Paso que trabajaba en la zona gris entre lo legal y lo ilegal. Si Claudio le estaba dando dinero a Gustavo en un evento público, significaba que sus gastos excesivos lo habían llevado a endeudarse con gente peligrosa. Reina archivó esa fotografía junto con todas las demás evidencias que había recopilado. Su carpeta había crecido hasta convertirse en 3 carpetas, todas meticulosamente organizadas y etiquetadas. Tenía documentos financieros, testimonios de exempleados, fotografías de gastos excesivos y ahora evidencia de que Claudio estaba teniendo problemas económicos serios. La red que había comenzado a tejer 3 semanas atrás se estaba convirtiendo en una telaraña compleja que pronto atraparía a todos los involucrados. Claudio había cometido el error de subestimar a la mujer que mejor lo conocía en el mundo. Y esa mujer estaba a punto de demostrarle que cuando una esposa traicionada decide buscar justicia, no hay secreto que pueda permanecer oculto para siempre. Cada día que pasaba, Reina se sentía más fuerte, más enfocada, más determinada. La mujer destrozada que había salido llorando del juzgado había sido reemplazada por una estratega fría y calculadora que sabía exactamente lo que tenía que hacer para recuperar no solo su dignidad, sino también su futuro. El día de la audiencia final amaneció con un cielo despejado sobre el Paso, como si hasta el clima hubiera conspirado para que fuera un día perfecto para la justicia. Reina se levantó a las 5 de la mañana, no porque tuviera que hacerlo, sino porque había dormido muy poco durante las últimas semanas preparando este momento. Se bañó con agua caliente, dejando que el vapor relajara la tensión acumulada en sus músculos, y eligió cuidadosamente su atuendo para lo que sabía sería el día más importante de su vida. Optó por un traje sastre color negro, elegante pero conservador, que proyectaba seriedad y respeto. Se maquilló con esmero pero sin exagerar. Quería verse como una mujer profesional y competente, no como la loca que Claudio había pintado en los medios locales durante las últimas semanas. Se peinó el cabello hacia atrás en un moño bajo que la hacía verse mayor, más madura, más confiable. Doña Maribel llegó temprano para acompañarla. La anciana también se había vestido con su mejor ropa, un vestido azul marino con un rebozo de seda que había pertenecido a su propia madre. Entre las dos, llevaron al carro de Reina 3 maletines de cuero que contenían la evidencia recopilada durante meses de investigación meticulosa. ¿Estás lista, mija?, preguntó doña Maribel, mientras Reina arrancaba el carro. Más que lista, mamá. Hoy Claudio va a descubrir lo que significa subestimar a una mujer de nuestra familia. El viaje al centro del Paso se sintió diferente esta vez.
Reina no iba como víctima, sino como cazadora. Conocía cada documento en esos maletines, cada fotografía, cada testimonio. Había ensayado su presentación docenas de veces frente al espejo de su recámara, anticipando cada posible objeción del abogado de Claudio. Cuando llegaron al tribunal de distrito, Reina notó inmediatamente la diferencia en el ambiente. Había más gente de lo usual, incluyendo algunos reporteros locales que habían comenzado a seguir el caso después de que rumores sobre las actividades de Claudio comenzaran a circular en los círculos empresariales de la ciudad. Miguel Herrera, su abogado, la esperaba en los escalones del edificio. Durante las últimas semanas había trabajado estrechamente con Reina para organizar la presentación de evidencias y había recuperado la confianza que había perdido en la primera audiencia. Ahora sabía que tenían un caso sólido, no solo para el divorcio, sino para algo mucho más grande. ¿Tienes todo?, le preguntó Miguel señalando los maletines. Todo y más, respondió Reina. Claudio no sabe lo que le espera. Dentro del edificio, el pasillo estaba más concurrido que antes. Reina notó que había hombres en trajes que no reconocía, con esa postura y esa mirada alerta que solo tienen los agentes federales. Su encuentro con Esteban había dado frutos. Las autoridades estaban prestando atención. Cuando entraron a la sala del juzgado, Reina sintió una descarga de adrenalina pura. Ahí estaba Claudio, sentado en la primera fila con la misma arrogancia de siempre. Pero esta vez había algo diferente en su lenguaje corporal. Parecía nervioso, intranquilo, como si intuyera que algo había cambiado en el juego que creía tener completamente bajo control. Sofía estaba a su lado, luciendo más espectacular que nunca. Llevaba un vestido rojo de diseñador que probablemente había costado más que el carro de Reina, acompañado de joyas que brillaban como pequeños soles bajo las luces del juzgado. Su cabello rubio estaba perfectamente peinado, su maquillaje era impecable y su sonrisa irradiaba la confianza de una mujer que creía haber ganado el premio mayor. Fernando Salinas, el abogado de Claudio, se veía igualmente confiado. Tenía sobre su mesa una carpeta delgada, porque después de todo, ¿qué evidencia podría presentar una mujer loca contra un empresario respetado? Su estrategia seguía siendo la misma: pintar a Reina como inestable y a Claudio como la víctima de un matrimonio tóxico. Cuando el juez Esteban Quiroga entró a la sala, Reina intercambió con él una mirada casi imperceptible. En esos ojos vio algo que no había estado ahí en la primera audiencia: expectativa. Él sabía que algo importante estaba a punto de suceder. «Buenos días», comenzó el juez con su voz firme y profesional. «Estamos aquí para la audiencia final del caso de divorcio Márquez contra Solís. Señor Salinas, puede proceder con sus argumentos finales». El abogado de Claudio se puso de pie con esa confianza característica que lo había hecho famoso en El Paso. «Señor juez, mi cliente ha sido paciente y generoso durante todo este proceso. A pesar de los episodios erráticos de su esposa, ha tratado de mantener la dignidad y la compostura». Salinas caminó hacia el centro de la sala como un actor en un escenario. «La evidencia es clara. La señora Reina Solís ha mostrado patrones de comportamiento irracional, paranoia injustificada y ataques de ira que han hecho imposible la convivencia. Mi cliente ha documentado múltiples incidentes que demuestran la inestabilidad emocional de su esposa». Claudio se puso de pie cuando su abogado se lo indicó. Se dirigió hacia donde estaba Sofía con esa misma arrogancia que había mostrado en la primera audiencia, pero esta vez Reina notó que sus manos temblaban ligeramente. Se sentó junto a su amante y pasó el brazo por sus hombros en el mismo gesto despectivo que había usado meses atrás. «Señor juez», dijo Claudio con voz firme, «mi esposa sigue exactamente igual de loca que el día que la conoció usted. Durante estos meses ha estado acosándome, siguiéndome, inventando historias sobre mi negocio,
Ha contactado a mis exempleados tratando de convencerlos de que digan mentiras sobre mí. Sofía sonrió y se acurrucó contra Claudio, como si quisiera demostrar al mundo entero que ella era la ganadora en esta batalla. El pobre Claudio ha sufrido tanto, murmuró, lo suficientemente alto para que todos escucharan. Pero ya pronto va a ser libre de esa pesadilla. El juez Quiroga tomó notas mientras escuchaba, pero su expresión permanecía neutra. Gracias, señor Márquez. Señor Herrera, es su turno. Miguel Herrera se puso de pie, pero esta vez no había nerviosismo en su postura. Se dirigió hacia la mesa donde Reina tenía organizados sus maletines y tomó el primero con movimientos seguros. Señor juez, la defensa ha preparado una presentación de evidencias que no solo refuta las acusaciones contra mi clienta, sino que revela la verdadera naturaleza de las actividades del señor Márquez. Claudio y Salinas intercambiaron miradas de confusión. Esto no era lo que esperaban. Herrera abrió el primer maletín y sacó una carpeta gruesa. Voy a presentar evidencia documental que demuestra que el señor Claudio Márquez ha estado involucrado en actividades ilegales que incluyen evasión fiscal, lavado de dinero y posible contrabando. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Claudio se puso de pie de inmediato. ¡Objeción! Eso es completamente falso. Mi esposa está inventando... Señor Márquez, interrumpió el juez con voz firme, mantenga la compostura o será retirado de la sala. Reina se puso de pie por primera vez en todo el proceso. Su voz salió clara y fuerte, sin el temblor de los meses anteriores. Señor juez, durante 12 años de matrimonio tuve acceso completo a los registros financieros y operacionales de Márquez Transportes. Lo que voy a presentar hoy son documentos auténticos que demuestran un patrón sistemático de actividades criminales. Comenzó con los contratos fantasma. Uno por uno, presentó los documentos que había encontrado, explicando cómo las empresas contratistas no existían realmente. Mostró fotografías de las direcciones que aparecían en los contratos, lotes baldíos, oficinas postales, edificios abandonados. Estos contratos representan más de $200,000 en ingresos reportados que nunca correspondieron a servicios reales, explicó Reina con la precisión de una contadora forense. Luego vinieron las facturas de combustible irregulares. Reina había preparado mapas que mostraban las rutas oficiales de Márquez Transportes versus los lugares donde realmente se había comprado gasolina. Las discrepancias eran evidentes y sistemáticas. Los camiones del señor Márquez han estado operando en rutas no autorizadas a lo largo de la frontera con México, consumiendo combustible en cantidades y lugares que no corresponden con ningún contrato legítimo. Claudio intentó interrumpir varias veces, pero el juez lo silenciaba con una mirada. Su rostro había comenzado a palidecer a medida que Reina presentaba documento tras documento. Entonces llegaron los testimonios de los ex empleados. Reina había trabajado con Miguel para presentar declaraciones juradas de Javier Morales, Carmen Vázquez, Roberto Delgado y otros 5 ex empleados que habían presenciado actividades sospechosas. Roberto Delgado, primo de mi clienta, trabajó como chofer para el señor Márquez durante 3 años, explicó Miguel mientras leía la declaración jurada. En su testimonio, describe rutas nocturnas a ranchos privados, donde se intercambiaban cargas que no correspondían con los manifiestos oficiales. Pero lo que realmente hizo que Claudio perdiera la compostura fueron las fotografías. Reina había documentado meticulosamente los gastos excesivos de Claudio y Sofía durante los últimos meses. Una por una, las fotografías aparecieron en una pantalla que Miguel había instalado. La cena de $20,000 en Las Vegas, las joyas de Sofía compradas en efectivo, los carros de lujo rentados para fines de semana extravagantes. Según los registros fiscales del señor Márquez, sus ingresos declarados para el año pasado fueron de $48,000, explicó Reina. Sin embargo,
Los gastos documentados en estas fotografías suman más de $120,000 en los últimos 6 meses únicamente. Sofía había comenzado a retorcerse en su asiento. Las joyas que llevaba puestas aparecían en varias de las fotografías como evidencia de gastos no declarados. Su rostro había perdido esa sonrisa confiada y ahora mostraba pánico genuino. Pero la pieza de resistencia fue la fotografía de Claudio entregando dinero a Gustavo Herrera, el prestamista de reputación dudosa. Reina había investigado a Herrera y descubierto que estaba bajo investigación federal por lavado de dinero. Esta fotografía fue tomada hace 3 semanas en la inauguración del centro comercial Plaza Frontera, explicó Reina. Muestra al señor Márquez entregando un sobre con dinero en efectivo a Gustavo Herrera, quien actualmente está bajo investigación federal por actividades de lavado de dinero. Fue en ese momento que todo se desmoronó para Claudio. Se puso de pie de un salto, su rostro completamente rojo de ira y pánico. Sí, entonces, todo eso son mentiras. Esa mujer está loca. Ha estado espiándome, acosándome. Señor juez, no puede creer las fantasías de una mujer desequilibrada. Pero el juez Quiroga no estaba mirando a Claudio. Estaba revisando cuidadosamente cada documento que Reina había presentado, y su expresión se había vuelto muy seria. Señor Márquez, dijo el juez finalmente, las evidencias presentadas por su esposa son documentos oficiales de su propia empresa, fotografías fechadas y testimonios jurados de múltiples testigos. Esto va mucho más allá de cualquier fantasía personal. El juez se dirigió entonces hacia la puerta lateral de la sala. Alguacil, por favor, escorte a los agentes federales que están esperando afuera. Cuando las puertas se abrieron y entraron 4 agentes del FBI, Sofía se puso de pie de un salto como si la hubieran electrocutado. Su rostro había pasado del pánico al terror absoluto. «Yo no sabía nada», gritó señalando a Claudio con dedo acusador. «Yo solo era su novia. Él nunca me dijo que el dinero era ilegal. Yo pensé que era un empresario exitoso». La transformación de Sofía fue instantánea y brutal. La mujer elegante y segura de sí misma se convirtió en una criatura desesperada, tratando de salvarse a sí misma. Se quitó las joyas que llevaba puestas y las arrojó sobre la mesa del juez. «¡Tomen todo! Yo no quiero nada que venga de dinero sucio. Claudio me engañó. Me dijo que todo era legal». Claudio la miraba con una expresión de traición absoluta. La mujer por la que había destruido su matrimonio, por la que había humillado públicamente a Reina, lo estaba abandonando en el momento más crucial. «Sofía, no puedes hacer esto. Tú sabías perfectamente de dónde venía el dinero», gritó Claudio. Pero Sofía ya se había dirigido hacia la salida, tropezando con sus tacones altos en su prisa por escapar. «No los conozco. Nunca vi a esa gente en mi vida». El agente principal del FBI se acercó a la mesa del juez. «Su señoría, tenemos una orden de arresto federal contra el señor Claudio Márquez por evasión fiscal, lavado de dinero y conspiración para el contrabando. Las evidencias presentadas hoy confirman nuestras investigaciones en curso». Claudio se desplomó en su silla, finalmente comprendiendo la magnitud de lo que había sucedido. La mujer que había llamado loca durante meses había construido meticulosamente el caso que lo mandaría a prisión. El juez Quiroga golpeó su martillo para restaurar el orden en la sala. En vista de las evidencias presentadas y las circunstancias reveladas durante esta audiencia, declaro que todos los bienes obtenidos a través de actividades ilegales son nulos para efectos de la división matrimonial. Los bienes legítimos serán divididos equitativamente entre las partes. Se volvió hacia Reina con una expresión que mezclaba respeto profesional con algo más personal. «Señora Solís, este tribunal reconoce su valentía al presentar estas evidencias a pesar de las circunstancias adversas que ha enfrentado. El divorcio es concedido con división equitativa de bienes legales». Mientras los agentes federales esposaban a Claudio, él miró hacia Reina por última vez.
Ya no había arrogancia en sus ojos, solo la comprensión amarga de que había subestimado completamente a la mujer que conocía todos sus secretos. «Reina», le gritó mientras lo llevaban hacia la salida, «tú sabías todo desde el principio, tú eres igual de culpable». Pero Reina no respondió. Se puso de pie con dignidad, tomó del brazo a su madre y comenzó a caminar hacia la salida del juzgado. Por primera vez en meses, se sentía completamente en paz. Afuera del edificio, en los escalones donde meses atrás había sido humillada públicamente, Reina se detuvo a respirar el aire fresco de la libertad. Doña Maribel la abrazó con lágrimas en los ojos. «Estoy tan orgullosa de ti, mija. Tu bisabuela Esperanza estaría sonriendo desde el cielo». Fue entonces cuando una voz familiar la llamó discretamente. «Reina». Se volvió y vio al juez Esteban Quiroga acercándose, ya sin su toga oficial. Se veía más joven, más relajado, como el muchacho tímido que había sido en la universidad. «Esteban», dijo Reina con una sonrisa genuina. Él se acercó lo suficiente para hablarle en voz baja, sin que los reporteros que estaban cerca pudieran escuchar. «Reina, quiero que sepas algo. Durante todo este proceso, cada vez que revisaba las evidencias en tu contra, sabía que algo no cuadraba. La Reina, que yo conocí en la universidad, era la persona más inteligente y equilibrada de nuestra generación». Hizo una pausa, mirándola con admiración. «Siempre supe que eras la más inteligente de la clase, y lo que hiciste hoy lo confirma. Fue una presentación magistral». Reina sintió que las mejillas se le coloreaban ligeramente. «Gracias, Esteban. Tu apoyo significó mucho para mí. Si alguna vez necesitas algo», le dijo él, entregándole discretamente una tarjeta con su número personal, «no dudes en llamarme como amigo». 6 meses después, Reina Solís Delgado se sentaba en la oficina de lo que ahora se llamaba Transportes Frontera Legal S.A. de CB. Había tomado la parte legítima del negocio de Claudio y la había convertido en una empresa próspera que operaba completamente dentro de la ley. Tenía 12 empleados, todos antiguos trabajadores de Márquez Transportes que habían perdido sus empleos cuando la empresa fue cerrada por las autoridades federales. Roberto Delgado era ahora su gerente de operaciones, y Carmen Vázquez manejaba la administración con una transparencia total que tranquilizaba a todos los clientes. En la pared de su oficina colgaba un retrato de su bisabuela Esperanza, la mujer que había cruzado el río con 5 hijos y había construido una vida digna en tierra extraña. Junto a ella, una fotografía de Doña Maribel el día de la graduación universitaria de Reina. Claudio cumplía una condena de 5 años en una prisión federal por evasión fiscal y lavado de dinero. Sofía había desaparecido del Paso inmediatamente después del juicio, pero los rumores decían que había regresado a Miami a vivir con su familia, completamente arruinada y con su reputación destrozada. Los abogados de Claudio habían tratado de apelar la sentencia, argumentando que su esposa había sabido de las actividades ilegales y había sido cómplice. Pero Reina había demostrado que todos los documentos comprometedores estaban firmados únicamente por Claudio y que ella había descubierto las irregularidades solo durante el proceso de divorcio. Una tarde, mientras revisaba los contratos de nuevos clientes, Reina recibió una llamada inesperada. Era Miguel Herrera, su abogado. «Reina, tengo noticias interesantes». Sofía Harwell intentó vender una entrevista a una revista sensacionalista contando su versión de la historia. Quería pintar a Claudio como el villano que la engañó y a ti como la esposa vengativa que destruyó sus vidas. Reina se rió. ¿Y qué pasó? Resulta que nadie quiso comprar la historia. Después del juicio, toda la gente de El Paso te ve como la heroína que expuso a un criminal. Sofía es vista como la oportunista que ayudó a destruir un matrimonio y luego abandonó a su amante cuando las cosas se pusieron difíciles. Esa noche, Reina cenó con su madre en la casa, que ahora era completamente suya.
Habían remodelado la cocina, quitando todos los elementos que le recordaran a Claudio y llenándola de plantas, colores brillantes y fotografías de la familia. ¿Sabes qué es lo más gracioso de todo, mamá?, le dijo Reina mientras servía el postre. ¿Qué, mija? Claudio tenía razón en una cosa. Yo sí estaba un poco loca. Loca por haber tolerado sus mentiras durante tanto tiempo. Loca por haber creído que merecía ser tratada como me trataba. Loca por no haber confiado en mi propia inteligencia desde el principio. Doña Maribel sonrió y tomó la mano de su hija. Pero ya no estás loca, ¿verdad? No, mamá. Ahora estoy cuerda. Completamente cuerda. Y resulta que una mujer cuerda, que conoce todos los secretos de un hombre deshonesto, es mucho más peligrosa de lo que él jamás imaginó. La mujer que había sido llamada loca frente a un tribunal lleno de gente había demostrado que la verdadera locura era traicionar a quien tenía el poder de exponer todos los secretos. Claudio había aprendido, demasiado tarde, que no hay venganza más perfecta que la justicia servida con paciencia, inteligencia y la fuerza implacable de una mujer que se niega a ser destruida. La historia de Reina Solís Delgado nos enseña una de las lecciones más poderosas que puede aprender cualquier ser humano. Nunca subestimes la fuerza de una persona que ha sido empujada hasta el límite de su resistencia. Cuando Claudio la llamó loca frente a ese tribunal, creyó que estaba dando el golpe final a una mujer ya vencida. Lo que no sabía era que estaba despertando a una guerrera que había estado dormida durante 12 años. La verdadera sabiduría de esta historia no radica únicamente en la venganza de Reina, sino en su transformación. Ella no se convirtió en la mujer fuerte que vimos al final por arte de magia. Se forjó en el fuego de la humillación, se templó en el dolor de la traición y encontró su poder en el momento más oscuro de su vida. Cada lágrima que derramó en el piso de su cocina no fue una muestra de debilidad, sino el proceso de purificación que la preparó para lo que tenía que hacer. La historia nos recuerda que las mujeres de nuestra cultura latina llevamos en la sangre una fuerza ancestral que se remonta a generaciones de mujeres que enfrentaron adversidades inimaginables. Como doña Maribel le recordó a su hija, las mujeres de su familia no se quiebran, se templan como el acero. Esta fortaleza no es exclusiva de una familia, es el legado de todas las mujeres que han tenido que luchar contra la injusticia, el desprecio y la traición. Pero quizás la lección más importante es que la verdadera venganza no viene del odio, sino de la justicia. Reina no destruyó a Claudio por despecho, lo expuso porque era lo correcto. No actuó desde la emoción ciega, sino desde la inteligencia fría y calculada de una mujer que sabía exactamente lo que tenía que hacer. Su venganza fue perfecta porque no buscaba lastimar, sino revelar la verdad. La historia también nos enseña sobre el poder del conocimiento. Durante 12 años, Reina había sido la esposa silenciosa que conocía todos los secretos de su marido. Claudio cometió el error fatal de olvidar que la persona más peligrosa para cualquier hombre deshonesto es aquella que conoce toda su historia, todos sus secretos, todas sus debilidades. La información que Reina había acumulado durante años de matrimonio se convirtió en las armas que necesitaba para defenderse. Hay otra lección profunda sobre la importancia de no juzgar a las víctimas por sus reacciones ante el abuso. Cuando una mujer descubre que su marido la está traicionando, es natural que actúe paranoidamente, que revise teléfonos, que haga preguntas, que se altere. Estas no son señales de locura, son respuestas normales ante una situación anormal. Claudio y su abogado utilizaron las reacciones naturales de Reina ante la traición para pintarla como desequilibrada. Pero la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz. La transformación de Sofía también nos enseña algo valioso sobre la lealtad y el carácter.
Una persona que es capaz de destruir un matrimonio por dinero y estatus social, también será capaz de abandonarte en el momento más difícil. Sofía mostró su verdadera naturaleza cuando las cosas se pusieron difíciles. Era una oportunista sin principios que solo buscaba beneficios personales. Su abandono de Claudio en el tribunal no fue una sorpresa. Fue la culminación lógica de su carácter. Esta historia nos inspira a nunca rendirnos, sin importar cuán desesperante parezca nuestra situación. Reina pudo haberse quedado en el piso de su cocina, llorando y aceptando la versión de los hechos que otros habían construido sobre ella. En lugar de eso, se levantó, se organizó, investigó, planeó y ejecutó una estrategia que no solo le devolvió su dignidad, sino que protegió a su comunidad de un criminal. También nos recuerda que la justicia a veces tarda en llegar, pero cuando llega, puede ser devastadoramente efectiva. Reina no buscó venganza inmediata. Trabajó pacientemente durante meses para construir un caso sólido. Su paciencia fue recompensada con una victoria completa que no solo le dio la razón, sino que expuso completamente a quienes la habían traicionado. Finalmente, la historia nos enseña que nuestra verdadera fortaleza a menudo se revela en nuestros momentos más oscuros. Reina descubrió que era más inteligente, más fuerte y más resiliente de lo que ella misma había imaginado. A veces necesitamos que la vida nos quite todo lo que creíamos importante para descubrir quiénes realmente somos y de qué somos capaces. La mujer que fue llamada loca demostró que la verdadera locura es subestimar el poder de una persona íntegra que ha sido empujada demasiado lejos. Su historia nos inspira a todas las mujeres a recordar que llevamos dentro la fuerza de nuestras ancestras, la inteligencia para encontrar soluciones y la dignidad para exigir el respeto que merecemos. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.